barreras. Más allá, Señor, de lo que para nosotros es imposible. Mira, Señor, y tú conoces en esta hora cada necesidad. Tú conoces, Señor, cada corazón. Tú conoces, Señor, si alguien viene con cargas en esta hora. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a tocar. Que tu Espíritu Santo venga a ministrar en esta hora. Mira, Señor, que cada uno podamos, Señor, adorarte, sabiendo que eres el Dios de milagros, el Dios de los imposibles, que no has cambiado, Señor, porque tu palabra no cambia, no hay en ella mudanza ni sombra de variación. Y lo que nosotros no podemos ver, Señor, tu palabra dice, porque más altos son tus pensamientos que los nuestros. Tus planes y tus propósitos divinos van más allá, Señor, de nuestra razonar, de nuestra limitación humana. Y en esta hora, Señor, yo pido por cada uno, que cada uno pueda, Señor, gozarse en tu presencia, deleitarse en tu presencia y saber que tú estás obrando, Señor, que tu presencia, mi Dios, abrace y llene a cada uno en este lugar. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque así es el Señor, hermano. Él sigue obrando. Nuestro Dios sigue, hermano, obrando. Él sigue haciendo milagros, amén. Y Dios está a su lado, hermano. No lo dude ni un momento. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Ahí donde está, vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por la bendición que nos das de nuevamente poder decir estar aquí. Nos sentimos agradecidos, bendecidos, porque has sido bueno para con nosotros. Te quiero pedir, Señor, que mientras tu palabra sea predicada, nuestro corazón preste atención, aprenda, reciba, sea ministrado, Señor, para que tu palabra se cultive en buena tierra a nuestro favor. Damos gracias, Señor, por los que estamos aquí y que nuestras vidas salgan edificadas de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mire, quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro del profeta Amós. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro del profeta Amós. Sé que no es un profeta muy popular, muy conocido, pero ahí está en la Biblia. Ahí se encuentra. Hágale como yo, cuando tenía poco en el Evangelio, yo decía, yo quiero terminar un libro de la Biblia. Y luego me fui a la concordancia y veía los libros más cortitos para poder decir, ya leí un libro de la Biblia. Y siempre me leía los profetas menores, hermanos. No le entendía mucho porque estaba muy chico. Pero yo decía, si alguien me pregunta, ¿ya leíste la Biblia? Yo podía responder, ya leí algunos libros. Entonces, como está muy pequeño este libro, es muy bueno saber que ahí está en la Biblia. Así que dice la Biblia de la siguiente manera en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que inicié hace un par de semanas, la cual titulé Aprendiendo unos de otros. Qué interesante es que nosotros los hijos de Dios sabemos que a pesar de que conforme vamos avanzando en nuestra edad, aprendemos cosas nuevas porque nunca dejamos de aprender. La Biblia es ese libro no solo que guía al hombre a la salvación, sino también la Biblia contiene dentro de sus muchos temas, de sus muchas directrices, que cuando nosotros la leemos, nosotros podemos ver la vida de otros hombres, su lado oscuro, su lado débil, su lado fuerte, y que nos puede dar enseñanzas a nuestras vidas. Porque le voy a decir una cosa, hermano mío, si hay algo que es muy, muy triste que nos toque vivir es esto, creer que ya lo sabemos todo. Yo entiendo un mecánico que muchos años en el ramo,
Y recuerdo, mi esposa me platicaba de un mecánico allá en el valle que el señor perdió la vista. Y literalmente el señor se le desarrolló su sentido auditivo. Y me cuenta mi esposa que llegaban los carros y que tenía un trabajador y que le decía, a ver, ¿qué carro es? Tal. A ver, acelérale, préndelo, dale. Eso fue algo extraordinario de una persona ordinaria. De repente el señor con el puro oído podía saber cuál era el problema del carro y los arreglaba. Pues quería decir, ¿de veras? Sí, al punto que le hicieron un reportaje en Primer Impacto en aquellos años. Así que es interesante saber que nunca dejamos de aprender. Cuando se trata de la vida cristiana, si algo tenemos que ser receptibles es al aprendizaje, hermano. Sería un error pensar que ya sabemos lo esencial, ya sabemos lo básico, ya sabemos lo que debemos de saber sobre la fe, cuando en realidad la palabra de Dios es una fuente de aprendizaje continuo y podemos hacer crecer más nuestra fe, nuestra pasión por Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra comunión con Dios, porque verdaderamente en donde sí vale la pena abonar es en la vida cristiana. Las personas invierten en las acciones, invierten en una casa, todo es humana y materialmente hablando es bueno, pero si hay algo en donde el Hijo de Dios debe de poner prioridad en invertir, es en su fe, porque el invertir en nuestra fe prácticamente significa tener una buena, sana y espiritualmente hablando, una buena comunión con Dios. Y si con alguien nos conviene estar en buena vida, hermanos, es con nuestro Señor. Bien lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, dice, busquen las cosas de arriba. Entonces, cuando él hablaba buscar las cosas de arriba, no solo es la referencia de que uno va creciendo en el Evangelio, sino también la referencia de conocer la palabra de Dios. Y qué mejor oportunidad a través de estos mensajes que es bueno escuchar, aprender unos de otros. Veíamos la semana anterior, no esta, el mensaje anterior, que hablamos la vida de Jonás. Cómo es que este hombre lo caracterizábamos, Jonás, el hombre que huyó. Y llegábamos a esa conclusión, un profeta de Dios, un hombre de Dios, una persona que había sido preparada para servir a Dios. Y Dios le envía a una gran nación llamada Nínive. Y hablábamos cómo se le mete en la cabeza a este profeta, en su humanidad obviamente, el huir de Dios. Y llegábamos a una palabra, no es buena idea huir de Dios. Como cuando se huye de Dios, veíamos a través de este corto libro de la Biblia, sucedió algo trágico, algo terrible, y es que no solamente puso en jaque la vida de otros hombres arriba de un barco, sino que inclusive este hombre estuvo a punto de morir. Y todo porque no es bueno huir de Dios. Generalmente usamos la palabra al impío, ya no le huyas a Dios, recíbelo en tu corazón, acéptalo en tu vida. Y es correcto, pero cristianamente hablando, un cristiano tiene que aprender a no huir de Dios. Tiene que aprender a decir, ya basta, el Señor me está hablando. Ya es mucho. Decía mi primo, le decía a Abby cuando estaba chiquita, Abby lloraba mucho, hermano. Perdón, hija, tuve que tomarte de ejemplo. Lloraba mucho, hermano. Lloró por lo que no pudo llorar Steven, no lloró Daniel, no lloró Josué. Lloró por mucho. Y tenía un primo que en algunas ocasiones se quedaba en mi casa. Y Abby lloraba en las noches. Lupita y yo ya estábamos acostumbrados. Y se levantaba y le decía, ya estuvo, Abby, ya estuvo. Y le decía, y se quedó la frase ahí. Así que cuando Abby de repente ahí se altera, ¿verdad? Le decimos, ya estuvo, acuérdate, ¿verdad? Pero a lo que lo quiero llevar yo, hermano mío, sí es cierto, hay que ponernos un alto a nosotros mismos. Perdóneme mi frase, pero dígase a usted mismo, ya estuvo, yo tengo que agarrar la onda, no debo de huir de Dios. Si Dios me está hablando en alguna área de mi corazón, de mi carácter, en alguna parte de mi fe, de mi doctrina, no debo de huir de Dios. Huir de Dios lamentable y dolorosamente no es una buena idea. Se dañan muchos ángulos, principalmente nosotros mismos, que al final del día Dios siempre va a utilizar un medio para hacernos entender, porque nos conviene, al final del día nos conviene entender. Y veíamos cómo Jonás entiende, vuelve en razón, pero a la misma vez veíamos esas razones porque no es una buena manera
idea huir de Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera hablar de otro personaje de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento, profeta menor, porque no son muy populares los profetas menores, hermanos. Generalmente la gente se emociona por David, se emociona por Jeremías, se emociona por Ezequiel, se emociona por Sansón, ¿verdad? 2, 3 hermanas ahí, Señor, mándame un Sansón, ¿verdad? Voltean a ver al esposo, hazlo Sansón, ¿verdad? Yo qué sé, pero en realidad, hermanos, los profetas menores tienen mucha enseñanza para nuestras vidas. Tanto así, hermano, que a pesar de que sus libros son tan cortos, porque por eso se llaman profetas menores, porque su información histórica es demasiado corta, en ella hay mucho trasfondo que aprender. Y esta ocasión, a pesar de que solo vamos a tomar la expresión biográfica del inicio de la vida del profeta Amós, vamos a hablar un poco de la parte histórica de este hombre, y por ello le he puesto por título a este mensaje, La vida de Amós, un hombre sin llamado. La palabra sin llamado, para poderla interpretar mejor en la Biblia y para nosotros, significaría un hombre ordinario. Llama mucho mi atención cómo se caracteriza en el lenguaje, en el mundo cristiano. Y a alguien le dicen, ¿verdad? No, es que él tiene el llamado para enseñar, por eso tiene esa gracia. Sí los he escuchado, hermano, todos, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, él no tiene el llamado para cantar, ¿verdad? Mejor que ore ahí de rodillas por los demás. Porque es cierto, creamos ese lenguaje cristiano. Pero hay una parte que me llama mucho la atención en la vida del cristiano, y es cuando el cristiano se siente ordinario delante de Dios, ordinario delante de la iglesia, ordinario delante de los demás. La palabra ordinario significa, en palabras más contextuales o más simples de interpretar, algo básico. Se escucha feo, pero en su definición significa algo común o algo corriente. En uno de sus sinónimos significa algo normal. Así como cuando usted va a la tienda, todas las latas se ven iguales. No hay ninguna en particular, todas igualitas. Como cuando usted va a un lugar y usted dice, mira todas las bicicletas, todas se ven iguales. Y cuando uno entra en la vida cristiana, en el lenguaje cristiano, yo me he fijado que de alguna manera o hemos adoptado la cultura de saber que hay gente ordinaria y hay gente extraordinaria. Hay gente que es vamos a llamarlo así, del básico de la fe, ¿verdad? No, y usted, no, ¿qué hace en la iglesia? No, nada, yo voy y aprendo y escucho, ¿verdad? Ah, usted es ordinario, ¿verdad? ¿Y usted qué hace en la iglesia? No, yo sirvo al Señor en estas áreas. Usted tiene un talento, un don. Y me he fijado que se ha clasificado eso. El problema de ello es que inconscientemente se mete en el corazón y en la mente, en la idea del cristiano, que esa separación es por Dios. Como si Dios le dijera al hombre, tú vas a ser ordinario y tú vas a ser extraordinario. Tú vas a ser una persona con un servicio, con un llamado, con una dirección al servicio de Dios, a la gloria de Dios, y tú solo estás para escuchar, para crecer, para servir y para hacer bola, ¿verdad? Dirían algunos, ¿verdad? Para eso estás. Ese pensamiento, hermano, de eso trata este mensaje. Cómo es que la vida de este personaje llamado Amós se mete en un panorama en los tiempos bíblicos muy extremadamente doloroso. Voy a entrar en la parte histórica. El profeta Amós, el cual estaba viviendo a unas aproximadamente 20 kilómetros de Jerusalén, hermanos. Se dice que este hombre vivía en un pequeño pueblo, en una villa. Este hombre tenía sus propias ovejas. Él era pastor de ovejas. No trabajaba para nadie. Él tenía su propio negocio. Pero también a la misma vez se dice que era boyero o agricultor. Se dice que este hombre se dedicaba a sembrar, pero a la misma vez a sacar cierto alimento de la tierra. Y esa era su manera de vivir. Mientras él estaba formando su manera de vivir, se dice que el ambiente que había en Israel, hermanos, en una parte de Israel, era un ambiente muy difícil. Lo dije en la escuela dominical, los profetas realmente merecen leerse porque fueron hombres valientes, fueron hombres
que definitivamente inclusive su propia vida pusieron, como lo fue el profeta Zacarías, que se atrevió inclusive a morir a la entrada del templo. Qué gran valor de morir inclusive por tu propia fe. Yo entiendo que cualquiera de nosotros daríamos nuestra vida por nuestros hijos, hermanos, y no la pensaríamos. Bueno, eso supongo yo, ¿verdad? No la pensaríamos. Pero dar la vida por el evangelio, yo creo que ahí pudiéramos decir, ¿verdad? Como los que juegan ahí a la baraja, yo paso, ¿verdad? Porque es una manera de decir, ya hay que pensarla dos veces. Los profetas del Antiguo Testamento, si usted tiene la impresión que ellos fueron personas preparadas, fuertes, así como que casi venían de un lugar súper especial y con dones superdotados, sinceramente no, hermano mío. Y precisamente hablar de la vida del profeta Amós es hablar de la vida de un hombre bajo esas características. El ambiente que había espiritualmente hablando era que es muy parecido a los nuestros. Estaba el rey. El rey contrataba a sus profetas, contrataba a sus sacerdotes, al punto que aquí específicamente, históricamente en los tiempos del profeta Amós, que fue contemporáneo, Jonás por un lado y otro profeta, se dice que el rey hizo una especie de complicidad. Agarraba a los sacerdotes y les decía, te voy a pagar bien, vas a vivir bien, vas a tener una buena casa, a tus hijos les va a ir bien. Lo único que te pido es que cuando se acerque el pueblo a ti a llevar ofrenda, cuando se acerquen los hombres a ti a consultar a Jehová, por favor no me los espantes. Todas las decisiones que yo tome van a ser buenas. No van a ir de acuerdo a la ley, pero van a ser buenas. Y la Biblia enseña que sí hubo, hermano, muchos sacerdotes que dolorosamente traicionaron el llamado de Dios y accedieron a ser títeres del rey. Se levantaron también profetas de Dios y mientras estaban haciendo lo correcto delante de Dios, este es el panorama histórico. Es bueno comprender la historia para llegar a la conclusión. El rey los agarra y les dice, yo sé que ustedes Dios los llamó, pero ¿saben qué? Les voy a pagar bien. Este era un buen rey, los sobornaba. Y lo mismo que hacía con los sacerdotes, hacía con los profetas. Quiero que figure un rey que se olvidó de la ley de Dios. Profetas y sacerdotes que hacían lo que les pedía el rey, llegó como resultado que dentro del pueblo de Dios, dolorosamente, la gente al no saber ser dirigidos por un líder que tenía el deber y la obligación y el llamado de Dios para guiar correctamente al pueblo de Dios, el pueblo empezó a hacer lo mismo, se empezaron a desviar, se empezó a desviar. Oiga, qué doloroso es cuando en una casa, papá y mamá o papá o mamá, dependiendo del caso, negocia con los hijos, pero no sigue la palabra de Dios. No nos damos cuenta del daño que causamos. Con la palabra de Dios no se negocia bajo el gobierno de la casa, ni con el matrimonio, ni mucho menos en la iglesia. El gobierno dentro de la casa de Dios es con temor, con sabiduría, con autoridad, y siempre están los valores bíblicos por enfrente. El día que nosotros como padres nos doblemos, negociemos o querramos simpatizar las malas decisiones de alguno de sus miembros, muchas de las veces las consecuencias no se ven al momento, hermano. Se ven con el paso de los años. Que así le sucedió a los tiempos de Amós. Porque Amós tenía ya muchos años de ser pastor de ovejas y de ser boyero. Y lo más probable es que a él le tocó escuchar todo el desastre que había en esa parte de Israel. Y cuando decimos eso es porque el ambiente que había en aquellos tiempos estaba tan fuerte, hermano, histórica, social, profética, espiritual, bíblicamente hablando, estaba tan terrible ya el pecado en el pueblo de Dios, desde el más chiquito, metafóricamente hablando, hasta el más grandote. Estaba tan doloroso que Dios emite un juicio, porque hay algo que hay que recordar. De Dios nadie se burla. Nuestros pecados, que las llamamos debilidades, justificaciones, errores, como dijo el Chavo del 8, se me chispoteó.
delante de Dios no cuentan, porque dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. En otras palabras, sabemos lo que estamos haciendo. Como ya había llegado al tope, dice la Biblia que Dios precisamente llama a un hombre llamado Amós. Un hombre que, si usted presta atención conforme a la Biblia y a la historia, este hombre no era profeta, no era hijo de profeta. Este hombre no tenía ninguna relación ni parentesco con los profetas. No pierda de vista que en el Antiguo Testamento era muy claro que las personas que eran llamadas por Dios generalmente era por herencia, como en el caso de los levitas, los sacerdotes, los aaronitas. En otras palabras, todos aquellos que estaban en el liderazgo o al servicio de Dios, no pierda de vista que ellos estaban muchas de las veces por herencia. Pero también existía un lugar llamado escuela de profetas que se ve en el Antiguo Testamento. Y no es que los enseñaran a profetizar, ¿verdad, hermano? Mira, vas a profetizar así, varón. No, como hoy en día sucede. Hoy en día usted se mete al internet y hay hasta escuela de profetas. Pues yo le voy a platicar algo mío, ¿verdad? Ya se me salió el comentario, hay que finalizarlo. Un día dije, pues vamos a ver qué rollo con estos cuates, ¿verdad? Perdóneme. Pues me metí. A ver, vamos a ver aquí el primer módulo. ¿Cómo ser un profeta? ¿Qué es un profeta? Órale, dije. Otra cosa que le voy a agregar a mi currículum. Y es una barbaridad. Como en el caso de este sitio web, no le voy a decir porque si no lo va a buscar y después se va a querer venir de profeta. Pero es una barbaridad. ¿Cómo le quieren decir al creyente que es un profeta y que cómo profetizar? Es una barbaridad. Esto es un llamado de Dios que va de la mano de la providencia de Dios y de la iglesia de su pastor que lo va guiando. Y la oveja va diciéndole, pastor, yo siento que Dios habla a mi corazón. Y uno como pastor los va dirigiendo, porque hasta eso Dios nos da esa sabiduría. No así como que págale $44.99, ¿verdad? Y ya ahí llevas ahí la P de profeta. Así como se la platico en ese sarcasmo, en esa ironía, pero en esa veracidad, yo me impresioné. Yo dije, wow, no hombre, no habrá uno para apóstol, ¿verdad? Pues ya que estamos entrando en el combo, ¿verdad? Así seré pastor, profeta y apóstol, dije a la misma vez. Pero no se crea, estoy bromeando. Pero me llama la atención cómo es que en los tiempos bíblicos las escuelas de profetas eran personas que generalmente venían de linajes y que había sacerdotes que los tomaban, sacerdotes, y que los empezaban a ilustrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando se empapaban de la palabra de Dios esos hombres, cuando buscaban al Señor, en muchas de las ocasiones en el Antiguo Testamento se habla cómo eran los llamados de los profetas, como en el caso de Eliseo. Él estaba trabajando y simplemente llegó Elías y ¿qué hizo? Le puso el manto, una expresión simbólica de que Dios te ha llamado y vas a ser mi sucesor. Eso era un simbolismo que se entendía en el tiempo antiguo. Así que esta manera era la manera en la que Dios los llamaba. ¿Qué cree? Amós no tenía nada, hermano. Él era un hombre ordinario. Él tenía su trabajo. Él tenía su negocio. Él tenía su manera de vivir. Muy, muy similar a estos tiempos. Creyentes que se sientan en nuestras iglesias a escuchar el sermón del pastor, que tienen sus trabajos ordinarios, electricistas, plomeros, amas de casa, estudiantes, abuelas, abuelos, y le puedo seguir la lista. Y que se pueden sentir en cierta manera que ellos representan esa parte ordinaria de la iglesia. Esa parte de decir, mi deber es escuchar, mi deber es ser guiado, mi deber es aprender, que no es incorrecto, es totalmente correcto. Sin embargo, la vida de Amós es el modelo que en el Nuevo Testamento se nos presenta, que cuando una persona viene a Cristo, la realidad es que todos pasamos de ser personas ordinarias a ser personas con un llamado. Vuelvo a repetir, pasamos de ser personas ordinarias a ser personas
con un llamado. Amós es ese modelo. Pero prestemos atención cómo llama a Dios a Amós. Es interesante que el capítulo 7 es el capítulo, cuando usted lo lea completo en su casa, es el capítulo en donde se confronta a Amós con el sacerdote. Se lo voy a parafrasear al lenguaje nuestro. Amós ya andaba caminando por las calles de Israel. Así eran los profetas en el tiempo antiguo. Y se paraba seguramente en lugares públicos y le decía a la gente, vuelvan al Señor. Y comenzaba a decirle al pueblo lo mal que estaban. De repente, por ahí dijo, vamos a interpretarle para meterle drama. Hay un chismosillo ahí, fue a quedar bien con el sacerdote de aquellos tiempos. ¿Y qué crees? Allá andamos, mientras nosotros acá, el rey nos está dando la tajada. Allá andamos diciendo que andamos mal. A lo que este sacerdote, que era el sacerdote oficial del rey, va con Amós y le dice, ¿tú quién eres? Oiga, como cuando de repente le pueden decir a usted, ¿verdad? ¿Y tú quién te crees para querer enseñar? ¿Y tú quién te crees para querer orar por alguien? ¿Y tú quién te crees para ir a orar por un enfermo? ¿Y tú quién te crees para pensar que puedes tocar un instrumento? ¿Y tú quién te crees para servir a Dios? ¿Y tú quién te crees para pensar que puedes ser un líder? ¿Y tú quién te crees? Oiga, porque ese es el prejuicio mayor que tenemos los cristianos. La gran mayoría de las personas que tenemos muchos años en el evangelio sabemos que este era algo que se vivía. Yo aún recuerdo cuando empecé a predicar, no lo digo así como de víctima, hermano, pero es la verdad, yo fui muy criticado. Empecé a predicar a los 14 años. Me veía la gente así como que, ¿tú qué me vas a enseñar? Pues en realidad no le enseñaba mucho de la vida, pero estudiaba la palabra de Dios, que era mi deber, y sobre de ello en mi poco conocimiento me desarrollaba. Pero viera cuánta gente con su mirada, con sus palabras, inclusive hasta orando por mí, me daban a entender, ¿y tú quién eres? Porque le voy a ser muy sincero, todos en algún punto en la vida cristiana nos sentimos ordinarios. Todos en algún punto en la vida cristiana nos sentimos que estamos simplemente para aprender o para escuchar, pero jamás pensamos que tenemos un llamado de Dios. Jamás pensamos que Dios nos llama a algo. Y cuando llega este sacerdote y le dice a Amós, ¿y tú quién eres? Dice la Biblia que Amós simplemente responde de manera escueta, o sea, de manera cruda, de manera seca. Mira, sacerdote, lo único que te puedo decir es que yo estaba con mis ovejas. Yo estaba en mi lugar de trabajo. Ahí llegó la voz de Dios y me habló y me dijo, Amós, ve y háblale a mi pueblo. Cuando uno estudia los escritores, yo quise buscar algún escritor que me diera más luz acerca del llamado de Amós. Todos de manera escueta dicen que es inexplicable cómo Dios llamó a Amós. Pero uno de ellos me llamó la atención porque dijo, lo más probable es que Dios llamó a Amós a través de una visión. Porque cuando usted lee el libro de Amós, en el libro de Amós se mencionan cerca de 5 visiones que Dios tuvo con Amós. Quiero que figure en esta manera. Amós no era sacerdote, no era profeta, no provenía de un linaje al servicio de Dios. Amós no tenía relación continua con la ley de Dios para liderazgo, para el servicio de Dios. Sin embargo, Amós, cuando le hablaba al pueblo y le denunciaba la condición espiritual del pueblo, Amós les habló de 5 visiones que Dios le dio. Por eso es que un escritor dice que seguramente la manera en la que Dios le habló a Amós fue a través de una visión. Hermanos, es algo muy bonito que Dios le hable al hombre a través de una visión. Una visión es más o menos algo así. Usted está despierto, usted está lúcido, usted está racional, usted está en su trabajo, usted está en su cama, usted está comiendo, donde sea. Y de repente todo el panorama visual cambia. Y usted comienza a ver cosas o comienza a escuchar una voz. No es el sueño frijolero, ni la sugestión mental. Es Dios hablándole a uno. Es algo muy hermoso, hermano. Que yo creo que preguntarle al Señor así como que, Señor, si quieres que yo haga algo, háblame así, Señor, ¿verdad?
que yo esté así sentado en mi carro y luego, no sé, que bajen ángeles y me digan, oye, queremos hablar contigo, ¿verdad? Así como que casi. Pues yo le voy a decir una cosa, la realidad bíblica es que en estos tiempos, en realidad que Dios nos hable por visiones, sí o no, no hay problema. Porque ya Dios no necesariamente al hombre le habla para llamarlo o para decirle algo por visiones. Algunos piensan que es la única manera en la que Dios les puede llamar o les puede hablar. Pero la realidad bíblica es que no es cierto. La realidad bíblica es que conforme el hombre fue conociendo a Dios de manera progresiva, Dios se le revelaba al hombre para que el hombre conociera el carácter de Dios. En siglo XXI, en estos tiempos y con esta vida que nos cargamos, hermano mío, sí, sinceramente, no necesitamos una visión. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia enseña en la carta a los Hebreos que ya hay una palabra escrita. Jesucristo es el Salvador. Dios llama a sus hijos a través de muchos métodos para diferentes áreas. Así que cuando el creyente está esperando que Dios le hable para hacer algo, no necesita un creyente en realidad. No lo necesita. Usted va a decir, yo sí, pastor, pues ya madure. Es lo que le puedo decir. Ya madure. Si usted está esperando la visión, pues no, como aquellos jóvenes, ¿verdad? No, yo estoy orando a Dios que me mande una siervita. Ya deja de orar, hijo mío, y junto con la oración ve y búscala, ¿verdad? Es algo más efectivo. Si no les va a pasar como le pasa con tantos años en el Evangelio, tantas historias, como le pasa a muchos. Están ore y ore y ore y ore. Perdóneme la palabra, después de 15 años de orar salen con cualquier mugrero. Perdóneme. Pero es la verdad. Y uno decía, ¿y cuántas dejaste ir, hermano mío? ¿Cuántos dejaste ir? Pues sí. Estaba ore y no se movía. No logró nada. Así le sucede a muchos cristianos cuando Dios los quiere llamar de lo ordinario a lo extraordinario, al más allá. Están esperando una visión. Ya no la ocupamos, hermano. Y que si Dios la quiere hacer, gloria a Dios. Pero en realidad no es un requisito para escuchar la voz de Dios, para escuchar la ordenanza de Dios. La Biblia nos enseña, mire, Dios nos puede hablar a escuchar su voz y a obedecer su voz, a dar el siguiente paso en la vida cristiana a través de un sermón. ¿Quién ha sentido cuando de repente a través de un predicador dice, Dios me habló? Era yo. Soy yo. Oiga, no le vaya a pasar como le pasa a muchos, ¿verdad? Es que como el pastor escucha los problemas de los hermanos, las situaciones, les tira pedradas desde arriba. No es mi caso. Si usted se ha sentido así, lo lamento por usted, diría el gringo, I'm sorry for you, ¿verdad? No es mi caso. Si usted diría, no, es que el pastor le dijo al predicador, al hermano, aviéntese esa ahí para que amarre el sermón. No, tampoco, no suelo compartir con los hermanos predicadores las situaciones de la iglesia. Porque Dios nos puede hablar a través de un sermón, pero también Dios nos habla, hermano mío, a través de un consejo. Y no necesariamente del pastor, fíjese. A veces nos habla a través de terceras personas. Pero hay una manera más interesante como Dios nos llama. A través de la necesidad. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la vida del profeta Amós, al no tener la experiencia ni el conocimiento de cómo Dios hablaba, qué interesante es la manera en la que él le dijo a Dios, en otras palabras, tú me llamas, voy y hago lo que tú me pides. ¿Sabe qué significa eso? Amós era una persona que seguramente le dolía la condición del pueblo. Veía la condición de Israel y le dolía en su corazón. Yo creo que esa es una de las maneras, me atrevo a creer, en estos tiempos más comunes en las que Dios nos habla a nosotros. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, estaba con sus discípulos y estaba en cierto lugar en donde se podía ver un sinfín de cosecha, de campo? ¿Y qué dijo? Los campos están listos. Porque es cierto, los campos siempre han estado listos, siempre. No ha habido época en la vida del hombre, de la vida cristiana, en donde no haya necesidad de evangelizar. Pero ¿qué cree? No ha habido tampoco época en la vida de la iglesia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en donde Dios constantemente quiere llamar de lo ordinario a que el cristiano, el Hijo de Dios, vaya más allá de lo de que sentirse ordinario dentro de una iglesia. No hay. Siempre Dios ha estado hablando. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad.
Y cuando Dios ve la necesidad, hermano mío, la carta a los Hebreos presenta un panorama bien interesante. Dios le reveló al escritor, bien bonito esto. Los ángeles quisieran compartir el evangelio, pero no pueden. ¿De veras, pastor? No. Y la carta a los Hebreos dice ¿por qué? Porque no han tenido la experiencia de la salvación. Y no se puede compartir algo que no has experimentado. Como aquel que un día le conté, ¿verdad? Que llegó a la casa a tocarme y iba con sus cazuelas. Mire, señor, aquí unas cazuelas para su esposa, para la damita, y aquí y allá. Yo andaba en mis carnes, ¿verdad? Y le dije, a ver, hijo mío, ¿tú tienes esos sartenes? No, no los tengo. No, ¿cómo sales a vender unos sartenes que no tienes? Y pues ya se fue todo decepcionado. Pero así le sucede. Los ángeles no pueden compartir el evangelio porque no tienen la experiencia de la salvación. Y Dios hace uso de lo que es de Él, que son sus hijos. Preste atención, en el Antiguo Testamento Dios levantaba hombres específicos. ¿Y sabe cómo era? Venía el Espíritu Santo sobre de ellos, les llenaba, los impregnaba, les daba unción y levantó reyes, profetas, sacerdotes, jueces, y esos eran los encargados de llevar de manera liderazgo, de manera profética, de manera sacerdotal el hombre a la reconciliación con Dios. Pero ¿qué cree? En el Nuevo Testamento la Biblia enseña, y de hecho lo dejó bien en claro el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento la Biblia enseña que Dios se vale de cada uno de nosotros. ¿Y qué cree? Se vale del ordinario. Dice la carta a Corintios 1, 18 y 19. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. La realidad es que el hombre sin Cristo estábamos en la peor condición. Y dice en otras palabras el apóstol Pablo, de ahí, de lo ordinario te sacó Dios para darte un llamado, para ponerte una señal, para que vayas hacia un lugar, para que tengas una dirección en la vida cristiana. Mire, hermano mío, hay personas que nos roban aire. Se escucha feo, ¿verdad? Pero la verdad, no hace nada productivo. Ahí están nomás ahí perdiéndole tiempo, ¿verdad? Ahí están de ociosos. Ay, pastor, es la verdad. No lo digo de manera de crítica, pero no vamos a ocultar el sol con un dedo. Y también le pasa a veces a los cristianos. Ni tiran, ni cachan, ni dejan batear. Pero ¿qué crees? Bíblicamente hablando, Dios le habla a cada creyente y le dice a cada uno de nosotros del pecado, de la inmundicia, del fracaso, del rechazo. De ahí te rescaté y te pongo en un lugar. Bíblicamente no hay cristianos sin llamado. Que el cristiano se sienta sin llamado es por él, pero no hay cristianos sin llamado. ¿Qué significa, pastor? ¿Que debo de dejar mi trabajo? No. Cuando yo hablo que no hay cristianos sin llamado, me refiero que no hay cristianos ordinarios, que son comunes y corrientes, que no hay cristianos básicos, que no hay cristianos normales. Todos los cristianos deberíamos de ser, se va a escuchar gracioso, pero deberíamos de ser anormales. No, pastor, allá usted y sus hijos. No, es que es la verdad. Deberíamos de ser cristianos que observáramos y escucháramos que Dios nos llama continuamente a situaciones que atender, a lugares a donde ir, a hablar con ciertas personas, a utilizar los dones que nos ha dado, a activar la fe. Dios nos llama continuamente a que la vida del cristiano sea esa vida que va a reconciliar. Porque más adelante el apóstol Pablo, si algo definió a la iglesia y a cada creyente, son como embajadores de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo se acercó a la iglesia y les dijo de la siguiente manera, 2 Corintios 5, 11 al 14, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, fíjese cómo lo expresa el apóstol Pablo, en otras palabras, porque tememos a Dios, dijo así, tratamos de persuadir a todos. O sea que el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Corinto, nosotros tenemos un deber, tenemos un llamado. Quiero que no pierda de vista, yo no estoy hablando de solamente evangelizar. Yo estoy hablando de un llamado de Dios a áreas específicas que Dios nos llama. Aunque para Dios es evidente lo que somos
y espero que también lo sea para conciencia de ustedes, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. ¿Sabe qué significa esto, lo que decía el apóstol Pablo? La gente piensa que nosotros somos unos religiosos, que nosotros nomás venimos aquí a hacer bola y que no tenemos nada que hacer. Para ellos somos esa apariencia, decía el apóstol Pablo. Pero delante de Dios, decía el apóstol Pablo, cada uno de ustedes que fueron restaurados, que fueron arrebatados, que fueron sacados, que fueron rescatados en el concepto de básicamente ya vivir como muertos vivientes, decía Pablo. Dice, ustedes, dice, de ahí Dios los sacó. Dice, y aunque la gente los ve ordinarios porque no son nadie. Mire, hermano, es muy común que en la vida cristiana los cristianos quieran tener algo para ofrecer algo. Como una vez me dijo un hermano, pues yo qué puedo dar, ni escuela tengo. Así me dijo. Y si era cierto, o sea, en el sentido que no tenía escuela, que podía dar, no eso era tacañez. Pero, ¿qué puedo dar, pastor? Si ni siquiera escuela tengo. Me toca hablar con personas que dicen, estoy muy chiquito. O sea, no de estatura, muy poco tiempo en el evangelio. Estoy muy joven. ¿Yo qué puedo aportar a la iglesia? ¿Yo qué puedo aportar a la sociedad? ¿Qué puedo aportar del conocimiento de Dios? Estoy muy ocupado. No puedo, no sé, no tengo, no voy, no alcanzo, no entiendo. Amós tenía muchas razones para rehusarse a Dios. Pero qué interesante es que él nomás dijo, Dios me habló. No me habló varias veces, con una vez bastó. Dios me habló. Y en cuanto él me habló, fui y obedecí. Qué interesante es, hermano, que cuando Dios nos llama a algo, no debemos de necesitar más de una vez. Algunos, me incluyo con ellos, algunos nos hacemos viejos en la fe y mañosones. Y decimos, no, es que ya hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones. Cómo escucho esa frase filosófica. Si tú vieras las nuevas generaciones, tan para la vida. Si no, nomás métete al TikTok todas las tarugadas que hacen los cristianos, entre comillas. Nomás métete a las redes sociales, porque ahí lamentablemente, digitalmente está la realidad de la iglesia. Ahí está, ya se ve más pública la iglesia ahí que en vivo y a todo color presencial. Cuando me toca ver todo eso, yo sí siento que Dios me habla. Y digo, no puedo rajarme. No puedo aflojar, como diríamos los mexicanos. No puedo relajarme. Lo veo tan difícil. Pues ¿a dónde se mete, pastor? Pues a todos lados, a ver si encuentro cosas buenas. Y me doy cuenta que lamentablemente está más contaminado las nuevas generaciones en cuestión de la fe, que están más en santidad delante de Dios. Y ahí el por qué decirle al Señor, dijo Amós, mire, bien pudo haber dicho Amós, pues levántate otro profeta, Señor. Pero ¿por qué cree usted que posiblemente Dios no levantó otro profeta? Porque los que ya estaban ahí, hermano, ya estaban comprados. Ya tenían su tajada. Yo lo hago a la mexicana para nuestro entendimiento. Puedo utilizar ese lenguaje, pero no tiene mucho sentido. Ya estaban corrompidos. Y Dios tuvo que llamar a alguien que posiblemente estuviera ausente, que posiblemente no supiera mucho o que supiera poco o que no supiera nada, que no supiera los ambientes, que no pasara por esa senda y lo elige de manera ordinaria. Escúchame bien, como tú. Como alguien que no ha vivido lo que a veces se vive ministerialmente hablando, que hay cosas que en madurez uno tiene que soportar. Y yo hablo entre ministros, hablo entre pastores, hablo inclusive en el liderazgo, y uno tiene que soportar y uno decide si se mantiene en la línea santa o uno se vende. Pero muchas de las veces el creyente ordinario, al no tener ese estilo de vida, Dios los elige. ¿Por qué? Porque ellos no están maleados, porque en ellos no está ese lenguaje, no está esa vida. Y cuando Dios los elige, escúchame bien, y se dejan elegir por Dios, vieras cómo son usados por Dios.
Son muy usados por Dios. Pero el problema radica que en ocasiones Dios nos habla y anteponemos más todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades que Dios nos está hablando. Amós ese ejemplo de vida de la necesidad de dar testimonio. Porque en realidad cuando Dios llama, también Dios nos llama a dar testimonio. Yo conozco creyentes que les gusta mucho compartir la fe. Es algo de ellos que se da sin ningún problema. No tienen problemas para iniciar una conversación. No tienen problemas para compartir la fe. No tienen problemas. Pero ¿qué cree? Si usted es de esos creyentes que dice, es que a veces yo no sé cómo iniciar una plática, no sé cómo entrar en conversación. ¿Qué crees? Si tú das testimonio, porque Dios nos llama a todos a dar testimonio, es una manera muy efectiva de escuchar la voz de Dios. Es una manera muy efectiva de que la gente diga, mira, él es bien callado, pero se ve una buena persona. Mira, él lamentablemente pues es muy reservado. Pero si necesitas algo, mira, acércate, seguramente te va a dar un buen consejo. Esa gente generalmente se caracteriza y Dios llama a dar testimonio, no solo a compartir la fe. Pero Amós específicamente, ¿qué cree? Se fue hacia Israel. Dios lo llamó, no es el caso de Jonás, que tuvo que ir a una nación pagana. No, Dios estaba llamando a Amós a los de adentro. Lo que nos deja una enseñanza a nosotros, que no solo Dios elige profetas o creyentes para hablarle al inconverso, sino que hay otros que también tenemos el deber de hablar a los de mero adentro, a los mismos nuestros. Y no es que seamos mejor que los demás. No es que nos sintamos padres espirituales, así como que, oiga, como aquel, ¿verdad? Como me dio risa un video que vi una ocasión, lo digo en el buen plan. Yo dije, ay, ¿hasta dónde ha llegado la fe? Le decía a un apóstol, a un profeta, porque ahí había 2 serafines y yo creo que ahí casi estaba el Señor, ¿verdad? De esas fumadas que se avientan. Llámame papá. Dijo, ¿sabrá su papá? No se parece nada. Se quería que le llamara papi espiritual. Yo dije, órale, qué buen pronombre. No hablo de eso yo. Yo hablo de los creyentes que somos llamados por Dios para que dentro de nuestras propias iglesias seamos de bendición. ¿Sabe? Como pastores se lo podemos decir. Mira cómo hay necesidad dentro de las iglesias. La gente pensará que allá afuera hay mucha necesidad. Y sí la hay. Pero supiera cómo hay necesidad dentro de las mismas iglesias. A puños, hermano, en serio. ¿Y sabe por qué? Porque hay un ambiente dentro del cristianismo muy, muy interesante. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones. A veces las iglesias parecen centros de Walmart. Oiga, haciéndole promoción a Walmart, ¿verdad? Pero ya ve que Walmart son como las hormiguitas, entran y salen. Usted también es hormiga, yo también, no crea que nomás ellos. Uno va y, discúlpeme, con el carrito, ay, perdón, ay, se puede mover, ya va, buen día, sí, bueno. Así a veces son las iglesias. Hermano, qué gusto en verte, que tengas buenas tardes. Y se van. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Y se van. Se ha desarrollado un ambiente dentro de las iglesias muy walmartero. Me aventé una palabra pochada, pero muy, muy interesante. La gente ya no convive entre ellos y al no haber convivencia, no hay fuerza. Al no haber convivencia, no hay crecimiento. Al no haber convivencia, no hay unidad. Al no haber convivencia, no nos podemos apoyar unos a otros. Y no es necesariamente deber del pastor esto. No es como que el pastor haga una dinámica y les diga, hermano, no nos vamos a ir, vamos a quedar 1 hora. Platique de lo que quiera, pero aquí nos vamos a quedar. No, eso sería muy infantil. Yo creo que más bien dicho la respuesta es irnos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en relación a que un cristiano debe también escuchar la voz de Dios y pasar de lo ordinario a lo extraordinario al llamamiento de Dios? El apóstol Pablo, de hecho, aconsejó a las iglesias. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque esto no es novedad. En las iglesias iniciales, Corintio, Éfeso, la de Galacia, la de Roma, etcétera, etcétera, la de Tesalónica, generalmente uno de los mayores problemas es que los creyentes comprendieran
que Dios los llamaba de lo ordinario al llamado de Dios, al servicio de Dios o al apoyo de Dios dentro de la iglesia. Ejemplo, 2 Corintios 1:14. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren? O sea que en otras palabras, de hecho eran tiempos de persecución. Siempre hubo persecución en la iglesia inicial. Pero el apóstol Pablo lo que les quería decir, cuando veas un hermano tuyo, que tú lo logras detectar, no necesitas ponerle el detector de mentiras, que tú lo ves que entra con cara de pensamiento, no de hambre, ¿verdad? También si tiene hambre, llévelo a comer, ¿verdad? No le va a pasar como me dice mi esposa, tú siempre tienes hambre, pues tú nomás lo ves. Le digo, porque nadie me lo dice. Pero si usted ve a un hermano en la fe, que se ve que ocupa de oración, que ocupa de una palabra de aliento, que ocupa de una sonrisa, de una conversación, si usted ve que es nuevo en el evangelio, si usted ve que está pasando por un momento incómodo en su vida, no sabemos en qué, no estamos para preguntar por qué. A ver, cuénteme, ¿qué hizo mal? No, yo no hablo de eso. Muchas de las veces con el simple hecho de llegar y abrazar a alguien, hermano mío, viera que eso es suficiente para consolar a un hermano en la fe. Si supiera que muchas de las veces imponer manos sobre de alguien y simplemente hacer una oración de ánimo, una oración de consuelo es suficiente para animar a un hermano en la fe. Pero generalmente nos sentimos ordinarios. Voy a hacer un paréntesis y una aclaración. Si usted anda mal, ¿verdad? No, usted anda en las carnotas, no ore por nadie, por favor, ¿verdad? Mejor pida oración. Y no se me vaya a poner como una vez, ¿verdad? Nos pasó que fuimos a un lugar y iban unas amistades no cristianas y les invitamos a una confraternidad y ya estando ahí, ¿se acuerdan las confras de antes? Que se abrazaban y todos ahí llorábamos juntos. Pues estas amistades no cristianas, pues nos vieron a todos abrazar, ellos también nos empezaron a abrazar. Sí, Dios, ayúdalo. Y órale, hasta los que no creen nos ayudan por orar por nosotros. No me refiero a eso. Y luego que yo los conocía, la manera de vivir, dije, no me impongas manos, por favor. Porque lamentablemente, cuando el apóstol Pablo habla acerca del consuelo, acerca del sufrimiento, acerca de apoyarnos, acerca de escuchar el llamado de Dios, que le voy a decir una cosa bien interesante. Todo cristiano ordinario tiene la capacidad para orar por alguien y consolarlo. Todo. Y yo no hablo del consuelo así como que, hermano, arrepiéntete o te vas a morir, ¿verdad? No, eso no es consolar, ¿verdad? Yo no hablo del orar por alguien y decir, Señor, ya arranca todo pecado de esta inmundicia que estoy orando. Yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de un consuelo sabio, de un consuelo correcto, de un consuelo prudente, en donde tú dices, Dios me habla a mi corazón y me pide que apoye en oración a mi hermano, que lo vea, le sonría y le diga, hermano, estamos en el mismo barco y a veces te toca estar arriba, a veces te toca estar abajo, pero no te preocupes, estamos todos en la mano de Dios y apoyarnos en esa área. Nos sentimos ordinarios y estamos esperando que el pastor ore por nosotros, estamos esperando que el evangelista ore por nosotros y para variarlo, digo públicamente, no soy de los que anda orando por todos. Ay, usted no es pastor. No, yo oro por usted en privado. No soy de esos. Y lo puedo hacer sin ningún problema. Pero tengo mis razones delante de Dios, el por qué lo hago en ciertos momentos y en ciertas ocasiones. Y eso no me hace ni pastor, ni me quita pastor, ni superpastor. Lo hago bajo circunstancias donde Dios habla a mi corazón. Ve y ora, y voy y busco esa oración específica. En otras palabras, cuando su servidor ore por usted es porque Dios me lleva, no es por quedar bien con usted. Pero, ¿sabe? Hay creyentes dentro de la iglesia que por su crecimiento espiritual sí necesitan una oración de alguien. Sí la necesitan. Pastor, yo apenas puedo caminar, pues acelérele el paso y vaya y ore por alguien. Pastor, yo vengo más tirado que el que ya está en el piso. Pero si Dios te habla, es porque Dios te está diciendo que lo hagas. Decía el apóstol Pablo, preocupémonos unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Carta a los Hebreos. El autor a los Hebreos detectaba que los cristianos que un día estuvieron, por así decirlo, fogosos, se estaban dispersando, hermano. Y seguramente como pastor, el pastor que estaba en esa iglesia no podía hacerlo todo. Pero el escritor, el apóstol, manda a decir a la iglesia: no son ordinarios. En ustedes está la capacidad para preocuparte por tu hermano, para ayudarlo, para estimularlo en amor, estimularlo en buenas obras y ser de bendición para él. Pero, ¿esto es ser ordinario? No. Esto es ser una persona que Dios nos llama a ser. Dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Los problemas de las iglesias no eran así como que bien carnolotas. La de Corinto sí, pero no era más o menos así como que andaban mal. No, hermano. Hay creyentes que también sufren. Hay creyentes que también ocupan. Y Dios nos llama también dentro de la iglesia a ser de bendición. Ven, hija. Hace algunos años me tocó escuchar un mensaje del pastor Rick Warren, un pastor muy conocido de aquí de Estados Unidos. Y dijo esta frase, se lo voy a traducir al español, ¿verdad? Dijo: de ahora en adelante, en esta iglesia, todos deben de servir. Y el que no quiera servir, por favor vaya y busque otra iglesia. Su iglesia es de aproximadamente 5,000 miembros. Ese título, algunos lo tomaron para bien, otros lo juzgaron, otros lo condenaron. Yo cuando tuve la oportunidad de escuchar el sermón en vivo y posteriormente tuve la oportunidad de leer el artículo, yo empecé a reflexionar mucho. Y dije, ¿en qué cabeza cabe decirle eso a la gente? Me puse de ambos lados, del crítico y del reflexivo. Y yo llegué a mi conclusión: sí es cierto. Todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un llamado de Dios, todos. Unos dentro de la iglesia, otros fuera de la iglesia. Unos públicos, otros privados. Unos orales, otros de obras, de acción. Como dice Corintios, como dice Romanos. Pero todos tenemos algo que aportar al llamado de Dios. Amor representa la vida de esa persona ordinaria. Tal vez te sientes ordinario. Y tal vez es cierto. Porque estás en esas características. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar a cada uno de nosotros y que afloren nuestras virtudes, que afloren nuestros talentos, que afloren nuestro llamado o nuestro ministerio. ¿Cómo hace falta que el cristiano tome a seriedad este tema? Porque si supieras cuánto bien te haría escuchar lo que Dios nos dice que hagamos y hacerlo. Hay una frase que a veces yo les digo y la uso en el instituto a manera de broma, pero es cierta, es mía. Yo les digo a veces: no tengo ni tiempo de escuchar al diablo de lo ocupado que estoy. O sea, en otras palabras, dándole a entender, no dejo que mi mente le entre ociosidad o le entre perturbación, inclusive hasta tentaciones a veces, por tan ocupado que me encuentro. Y yo creo que eso es de Dios. Porque yo creo que cuando un cristiano no está haciendo nada, no un pastor, un cristiano, no está haciendo nada productivo para el reino de Dios, ahí es cuando el diablo viene y les mete tentaciones. Ahí es cuando el diablo viene y con cualquier cosa los desbalancea.
porque no están sostenidos en el servicio de Dios, en la presencia de Dios. No están prácticamente a expensas de lo que sucede. Te lo digo por experiencia. Escucha a Dios de las muchas maneras que nos habla, y tú vas a experimentar lo que algunos hemos experimentado. No vas a escuchar tanta tontería en tus oídos. No vas a tener tanto tiempo para maquinar eventos carnales. No va a haber. ¿Por qué? Porque estás en continuo crecimiento, escuchando a Dios y obedeciendo la voz de Dios. Cuando yo escucho a un cristiano que me dice: es que el diablo ya me trae, seguramente es porque estás fuera de donde Dios te tiene. Porque cuando uno está tomado de la voluntad de Dios, hermano, sí es cierto, vienen tormentas, sí es cierto, viene el enemigo, vienen tentaciones, sí es cierto, pero Dios guarda a los suyos, los guarda. Un día me preguntó a alguien: ¿por qué los ministerios caen? Y le contesté rápidamente: porque dejamos de orar, porque dejamos de servir, dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. No es porque la tentación fue más grande que el santo, no es porque la tentación fue tan poderosa que no pudo sostenerlo el poder de Dios, es porque nos debilitamos, nos desubicamos. ¿Saben por qué en la juventud algunos de ustedes, cuando intentan buscar a Dios, batallan? No es porque el diablo es más poderoso que ustedes, muchachos. Es porque si tú prestas atención y no estás obedeciendo al llamado de Dios, el enemigo va a hacer y deshacer contigo. Es en serio. Va a hacer y va a deshacer contigo. Por eso batallan continuamente con la mente, con el cuerpo, con ustedes mismos. Hermanas, con el corazón se lo digo. Si usted está teniendo luchas, pruebas, tribulaciones, lo del van y van de la vida cristiana, escuche a Dios. Generalmente le digo a las personas: deja de buscar el por qué pasaron las cosas, sigue hacia enfrente y levántate. ¿Para qué quieres saber el por qué? Ya no sirve, ya no ayuda, ya déjalo atrás, ponte de pie y vuelve a encaminarte en Dios. No pierdas tiempo. Ya me figuro a Amós, y sí voy a poder, Señor, pero yo no soy hijo de profeta. Se sentirá ordinario. Yo puedo ver a un Amós, aun cuando es muy escueta su biografía, su parte histórica. Yo puedo ver a un Amós que seguramente cuando Dios le llamó, había una necesidad en su corazón y decía: alguien tiene que hacer algo. Y se levantó de parte de Dios. Es necesario que nosotros nos levantemos de parte de Dios. Póngase de pie en esta tarde, por favor. Como pastores les podemos decir: